qué importante y qué útil es que el curso nos dé este tipo de mensajes, además en la forma contundente en que lo hace, sin paños calientes. Porque nos está describiendo nuestra condición, independientemente de que hayamos elaborado toda una serie de estrategias de personalidad muy sofisticadas y a veces muy eficaces, para no estar en contacto directo, consciente, con este sustrato de la individualidad, con esta absoluta locura de inestabilidad y caos sobre la que se levanta el edificio de nuestra persona. La mayor parte del tiempo no estamos completamente conscientes de esto. Por eso es muy importante que a lo largo de las páginas de este curso, por ejemplo, de cualquier otra enseñanza, en realidad, se nos está señalando continuamente el costo que tiene hacer la inversión en individualidad. No es posible hacer una inversión en individualidad sin pagar el alto precio que supone la crucifixión del Hijo de Dios. Por tanto, creer que soy un individuo, creer que soy una persona es ser un suicida, es ser un renunciante de la plenitud. Es creer que he asesinado, que he cortado en dos. ¿Saben como cuando hablamos de estos impactantes asesinatos en los que se desmiembra al asesinado? Yo creo haber partido en dos la unidad o Dios. Pero aquí el curso nos dice, el ego no es sino idolatría. El ego no es otra cosa más que un ídolo, un concepto. Y además el curso nos tranquiliza diciéndonos, por mucho que creas en él, por mucho que creas padecer, experimentar, gozar de sus efectos, no es más que una ilusión. No es más que una idea imposible, una idea que contraviene las leyes de la realidad. Puesto que bajo ningún concepto la conciencia con mayúsculas o la mente de Dios puede ser fragmentada o dividida. Su propia naturaleza o constitución no lo permite. Esto nos garantiza que estamos a salvo del pecado imaginado. Pero no nos rescata del hecho de que, puesto que lo imaginamos, lo creemos, y puesto que lo creemos, esta experiencia de fragmentación constituye nuestra realidad por el momento. Constituye nuestra realidad por el momento. Justo cuando abrimos el curso, muy al principio, quizá ni siquiera nos hemos adentrado en las lecciones o el texto, los capítulos, y leemos el prefacio, en el prefacio se nos advierte ya de que tenemos que empezar a darnos cuenta, quizá no lo hayamos hecho nunca hasta entonces, de la diferencia que existe entre percepción y conocimiento. Todo este curso está diseñado para producir en nosotros la capacidad de discernir entre percepción y conocimiento. Y otras muchas doctrinas filosóficas, espirituales, hacen justamente esto. Entrenan nuestra mente, la afinan, la afilan, la purifican, la vuelven poderosa, de manera que sea capaz de tener este discernimiento, porque este discernimiento es la clave de todo. Nuestra capacidad para discernir entre lo que es perceptible, entre lo que la percepción nos muestra y lo que el conocimiento nos dice de manera directa, es la clave. Si tuviéramos este discernimiento ya completamente instaurado en nosotros como un poder lúcido, no sería necesario hacer un curso de milagros, Vedanta, Advaita, meditación, perdón, no sería necesario nada. Pero estamos completamente confundidos con respecto a quiénes somos. No tenemos ni idea.
No podemos dejar de ser lo que somos, pero hemos superimpuesto tal cantidad de falsedades sobre nuestro ser real que ahora mismo nuestra mente está en un estado de absoluta confusión. Ya hemos visto cómo este pasaje del curso está describiendo una mente que está completamente en estado alucinatorio, completamente psicótica, completamente demente, puesto que está creyendo que las ilusiones son verdad. Y al creerlo, las ve, las oye, las siente, las toca. Parecen rodearle. Y él mismo, el propio Cristo, el propio Atman, parece que se ha convertido en una ilusión también. Sin embargo, el curso nos tranquiliza, como decía, diciendo que esto es completamente imposible. No es posible separar lo inseparable. Por tanto, es un pensamiento falso. Hay un bellísimo mito budista que muchos conocerán, la red de Indra. Hoy la lección que leía Francisco tiene una reminiscencia de lo absolutamente conectados y unidos que estamos todos, de forma que no es posible que uno cambie de mentalidad sin que afecte al resto. No es posible que uno decida creer en ilusiones sin afectar al resto, a la filiación en su totalidad. En la red de Indra, ese poético y hermoso mito, se nos dice que la realidad viene a ser como una especie de red extendida infinitamente en el universo, en la que en cada vértice hay una gema, una piedra preciosa, que refleja a todas las demás. Absolutamente todas, en número infinito, están reflejadas en cada una. Nos recuerda un poco esa metáfora del holograma. Por tanto, por mucho que la gema sueñe que está separada, que no hay conexión entre ella y las demás, no es así en la realidad. En la ciencia moderna tiene un paralelismo muy interesante, se puede aplicar perfectamente a este caso, que es la imagen holográfica. Todos sabemos que la tecnología humana ha avanzado hasta el punto de que somos capaces de reproducir imágenes en 3 dimensiones holográficas a partir de una placa en 2 dimensiones. ¿Qué sucede con la imagen holográfica? Cuando nosotros tenemos una imagen en 3D holográfica, inducida por un láser y una tecnología, resulta que cada píxel de esa imagen tomado por separado, reproduce la totalidad de la imagen. De forma que si nosotros tuviésemos una manzana, por ejemplo, y sacásemos una pequeña esquina de la manzana, la pudiésemos extraer y observar, lo que queda no es ese pedazo concreto que hemos extraído de la manzana, sino la manzana en su totalidad. Es una metáfora que describe a la perfección la naturaleza de la conciencia. La conciencia no es fragmentable. No podemos extraerle pedazos y quedarnos con un trozo, rompiendo así la totalidad de la imagen. No es posible, porque un trozo que nos llevamos de él, un trozo de conciencia que extraemos, que creemos haber extraído y metido dentro de esta identidad, dentro de este cuerpo, y nos llevamos con nosotros adentro de este cuerpo a la separación, a la totalidad. Esa es la naturaleza de la verdad, de la realidad. Es por eso que el curso nos dice, aunque en tus pesadillas de loco hayas soñado que asesinaste a Dios, que fragmentaste la unidad, que te convertiste en un exiliado, en un fragmento carente de plenitud, no has podido hacerlo. No ha podido ser. Porque no es voluntad de Dios que eso suceda. Sin embargo, lo creemos, ¿no es así? ¿No es esa la experiencia que tenemos de ser? Yo soy un individuo, yo soy un cuerpo, yo soy una mente,
Y eso de lo que me habla el curso, de que yo soy Cristo, eso que me dice la Advaita, que yo soy Atman, que yo soy Brahman, no es mi experiencia. Tendré que creerlo, tendré que tener fe. Será una invención humana. Yo recuerdo en mis años ateos que yo decía, muy a lo Nietzsche, Dios es una invención humana, simplemente porque la experiencia humana, su libertad, su individuación es tan angustiosa que nos hemos inventado un Dios que nos calme, que nos consuele y que nos haga más soportable la experiencia. Tremenda idea. Bueno, una vez que caemos en esta ilusión de creer ser individuos, nuestra mente empieza a estar en un modo muy inestable porque estamos ciertamente en una profunda existencial duda acerca de nuestra identidad. ¿Quién soy? En esta experiencia de individualidad es perfectamente lógico que nos preguntemos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? No hay certeza acerca de quién soy. Y solamente puedo aferrarme a aquello que percibo. Yo percibo mi cuerpo, yo percibo otros cuerpos, por tanto me resulta muy lógico concluir que yo soy un cuerpo. Yo tengo una experiencia subjetiva de pensamientos privados. Yo tengo una interpretación pensada acerca de lo que es el mundo. A esto el Vedanta lo llama el cuerpo sutil. Y es fácil concluir que yo soy eso, que yo soy algo que opera dentro de este cuerpo. Hay una identidad dentro de este cuerpo y eso quizás sea yo. Yo soy, por tanto, algo que tiene que ver con el cuerpo y con la mente que opera dentro de ese cuerpo. ¿No es esa un poco nuestra experiencia? ¿No es eso lo que damos todos por sentado? ¿No es eso en cierto modo lo que hemos aprendido condicionadamente a creer en este mundo? ¿No hemos ido delimitando nuestro ser hasta establecer un concepto bien delimitado que tiene que ver con un complejo sistema cuerpo-mente? Y a eso le llamamos yo. Y no es cierto que ese complejo cuerpo-mente, tanto en su aspecto más grosero, el físico, como en su aspecto más sutil, la mente, es algo que está continuamente cambiando. Nuestro cuerpo experimenta miles de cambios a lo largo del día, a lo largo de nuestras vidas, y nuestra mente está continuamente en incesante movimiento, cambiando de estados, etcétera, etcétera. ¿Es así? Por tanto, estamos siempre con un yo absolutamente impermanente. Pero vamos a fijarnos en esto. Sí que es cierto que hay una parte de mi experiencia que es percibida. Yo puedo percibir mi cuerpo, yo puedo percibir mis pensamientos, por tanto puedo decir que son objeto de mi percepción. Pero ¿quién es ese mí que percibe el cuerpo y que percibe la mente? Incluso en mi forma de hablar, no puedo negar que hay algo, hay un sustrato consciente, un sustrato que se conoce, que se autoilumina. Y además de eso hay un objeto que se percibe, el mundo, el cuerpo, la mente. ¿Me siguen con esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? De manera que todo aquel que está intentando aprender discernimiento, aprender a poner orden, aprender a distinguir en toda esta maraña de falsedades que nos hemos enseñado, todo aquel que está intentando practicar el discernimiento tiene que tener clara la diferencia entre esto o objeto y el yo. Tiene que poder ver claramente la diferencia que existe entre estas dos cosas.
una cosa es aquello que puede ser percibido y otra cosa bien distinta es aquello que yo soy. Yo soy aquello que percibe, pero yo no soy un objeto de percepción. De hecho, cualquier experiencia que yo pueda tener como individuo interactuando con el mundo requiere de mi presencia consciente para suceder. Sin mi conciencia, sin yo como testigo o conocedor de mi experiencia, la experiencia no tiene lugar. ¿Nos queda eso claro? En el Vedanta, por ejemplo, se hace una explicación muy interesante y muy útil y muy didáctica. Se nos dice, se nos define en la filosofía qué es lo falso, y lo falso es todo aquello que no puede existir por su cuenta, todo aquello que no tiene existencia independiente. Y entonces se nos pasa a poner ejemplos como, podemos decir, utilizar la metáfora de el oro y las joyas. Podemos decir, tengo una pulsera de oro y yo estoy observando la forma, estoy observando el nombre, pulsera, pero ¿de qué está hecho? ¿Cuál es el sustrato del que está hecho? El oro. ¿Existe la pulsera aparte del oro? No. ¿El oro existía antes de que la pulsera se forjara? Sí. ¿Existirá el oro si fundimos la pulsera y la forma y el nombre pulsera desaparecen? Sí. Por tanto, esta metáfora, el Vedanta intenta que nosotros podamos extrapolarla a nuestra experiencia. ¿Existe en el cuerpo o la mente sin el yo consciente que las atestigua? Ese yo consciente, el curso lo llama el Cristo. El Cristo ha de estar presente como sustrato de toda experiencia, como sustrato real que permite toda experiencia ilusoria dualista. Por tanto, es muy importante que nosotros podamos hacer esta distinción entre lo que se percibe y lo que se conoce. Si yo digo, ¿tú eres consciente? Vamos a hacer el experimento. ¿Eres consciente? Sí. ¿Y qué movimiento hemos hecho para darnos cuenta de que somos conscientes? Ha habido una parada. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Para poder responder a esa pregunta hemos parado un momento y sí, soy consciente. ¿Es así? Sin esa conciencia, no es posible ni tener un cuerpo, ni tener una mente, ni percibir un mundo. Esa conciencia que se autoconoce, que es autoevidente, que no tiene que percibirse. Podríamos decir, por ejemplo, después de haber estado en este encuentro, alguien nos puede preguntar, ¿viste a Juan? ¿Estaba Juan en el encuentro? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque lo vi. Ahora, sin embargo, no nos tienen que preguntar, ¿estabas tú en el encuentro? Sería una pregunta absurda. Y la respuesta nunca sería, sí, estaba en el encuentro porque yo me vi a mí mismo allí. No, es autoevidente que yo existo, que yo soy. Es algo de mi experiencia inmediata, es algo tan íntimo, tan cotidiano, tan obvio, que lo pasamos por alto continuamente. Nos parece que cuando el curso nos está hablando del Cristo, nos está hablando de una verdad inefable que vamos a conocer cuando nos hayamos marchado de esta experiencia, cuando hayamos hecho miles de méritos, miles de sadhanas. Entonces vamos a poder acceder al Cristo. El Cristo está siempre realizado. El Cristo es el sustrato mediante el cual toda experiencia tiene lugar. Así que no tenemos que preocuparnos por el Cristo. Eso nos permite ahora enfocarnos en ver qué es lo que creo ser que no es el Cristo. Cuando observamos, si somos capaces de observar y distinguir
todos los contenidos de la mente. Entonces sucede que evidentemente eso es un logro, un gran logro, puesto que eso indica que hay una separación entre el conocedor y lo conocido. Si no, yo no podría siquiera observarlo. Y lo estoy observando además en un contexto de sadhana, con lo cual estoy identificándolo como un objeto de mi percepción. Estoy siendo consciente de que es diferente de quien yo soy. Sin embargo, si eso no produce una inmediata paz, liberación, ananda, quiere decir que si bien lo estoy observando con el mínimo al menos de desapego requerido para poderlo observar, sigue habiendo una fuerte identificación con ella que me hace decir, yo sufro. Es que el propósito de la espiritualidad es que nos establezcamos completamente, definitiva y establemente en el Cristo, es decir, en la conciencia que experimenta todo ello sin estar tocado por todo ello. Es de vital importancia, no hay nada que se tenga que inventar nuevo. Esto está escrito en los Vedas hace muchísimos años. Una cosa es quien yo soy y quien observa el mundo de los fenómenos, incluido mi cuerpo y mi mente, y otra cosa muy diferente es el cuerpo-mente que está actuando en el mundo. Una vez que yo establezco mi ser claramente en el Cristo, la inmediata experiencia que tengo es la absoluta liberación. Es Sat Chit Ananda. Ananda es la paz profunda que deriva del conocimiento de que yo no soy afectado por nada que cambie. Es decir, el estado mental iluminado de aquel que ha aceptado la expiación para sí mismo es el que es capaz de decir, hay sufrimiento, hay dolor en los miembros de este cuerpo que está siendo crucificado en una cruz, hay el dolor de un individuo que ha sido abandonado o que se siente aislado, solo, o que está padeciendo una enfermedad terminal, pero yo no estoy afectado por ella. Hay momentos que puede ser en meditación o en la vida diaria, ciertos momentos de quietud en la que eres consciente de ser consciente. Es una parada, lo que pasa es que es muy difícil mantenerlo. Exacto. Muy difícil. Exacto. Pero lo notas, lo vives. Efectivamente. Efectivamente. Claro, no se trata de algo que tenemos que creer por fe, se trata de algo que es un hecho continuo de nuestra experiencia que pasa inadvertido, no porque nosotros entremos y salgamos de ese estado, sino porque nuestras tendencias de pensamiento vienen a obstruir ese estado. O sea, realmente ese estado es algo continuo que nosotros no advertimos generalmente porque el pensamiento viene. El pensamiento viene, se superimpone sobre la realidad prístina, silenciosa, vacía del ego y genera para nosotros un mundo de experiencias. El ego, por definición, podríamos ver, si pudiésemos aplicar una cámara y verlo al microscopio, podríamos ver cómo el ego es pensamiento de fragmentación. El ego es pensamiento yo, pero pensamiento yo. Pensamiento es algo limitado, algo acotado, algo discreto. Yo, y le tengo que buscar una sede. Cuerpo y mente, yo. Y el resto de mi ser infinito, ¿qué hago con ello? Lo convierto en un objeto. Y a partir de ese movimiento extraño en el que separo lo inseparable, empiezo a establecer conmigo mismo una relación sin conocerme. Yo hablo del mundo como si el mundo estuviera fuera de mí. Yo hablo de las personas con las que me relaciono como si fueran diferentes de mí. Esa es la locura. Yo vivo en un mundo que yo llamo externo, que creo que tiene una voluntad aparte de la mía. Porque yo he determinado que mi ser está dentro de los márgenes de este cuerpo y que opera dentro de la mente, que es algo que brota de este cuerpo. Por tanto, me he convertido literalmente en un extraño para mí mismo, porque yo soy todo lo que hay
y sin embargo estoy identificada con una pequeña porción que tiene como objeto separar lo que soy en dos. Sujeto, yo pensamiento, objeto, yo mundo. Y esta es la forma en que he caído en esta especie de trance hipnótico, de locura psicótica, en la que estoy continuamente hablando conmigo mismo en la forma de personas aparentemente separadas de mí, que me hacen cosas, que me dañan, que me juzgan, que me abandonan, que me atacan, de las que me tengo que defender, sin darme cuenta de que es mi propio sueño, de que soy yo, de que nada está más allá de mí